Casas sangrantes, uno de los enigmas más desconcertantes documentados en las últimas décadas, viviendas de las cuales se comienzan a evidenciar fenómenos muy extraños, paredes que comienzan a mostrar el líquido vital. ¿Qué hay detrás de este impresionante enigma de las casas sangrantes? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad, y como es habitual en las últimas semanas en este espacio, he querido convocar a una experta sobre esta temática. Me atrevería a decir que una de las periodistas de misterio más importantes de toda Hispanoamérica. Créanme que para mí es un honor darle la bienvenida aquí a Mandrágora a Mado Martínez. Mado, bienvenida a Mandrágora. Encantada, el placer es mío. Siempre muy feliz de estar contigo. Eres un gran amigo mío, muy querido para mí, y con todos tus espectadores y tu público, que es maravilloso. Muchísimas gracias, Mado. Créeme que el honor es mío. Siempre, antes de que estuvieras viviendo en este país, en este periodo de varios años que llevas acá, yo siempre te veía por allá en conferencias en España, te leía, te escuchaba por radio y yo decía, wow, qué chica tan pro. ¿Cómo carajos puedo yo para contactarla y algún día trabajar contigo? En serio, no te lo digo por falso halago. Es algo que también en su momento le comento a Joana Arenas, que Joana Arenas es también otro gran paradigma dentro del periodismo de misterio en nuestra lengua. O sea, para mí es un honor y es un orgullo que haya chicas como ustedes, mujeres que son investigadores excepcionales, fantásticas periodistas. Y así como para romper el hielo antes de entrar en materia, Mado, ¿tú por qué ingresaste a hacer periodismo de misterio? Tú eres, a propósito, y corrígeme si me equivoco, tú eres antropóloga de profesión, eres una mujer académica. ¿Por qué te llamó la atención este tipo de periodismo? Bueno, yo creo que fíjate, la academia, precisamente la academia, que yo tengo muchos años de academia porque tengo 2 carreras, 2 doctorados, 12 años de estudios académicos universitarios, más mi tesis doctoral, pues precisamente cuando uno estudia tanto, ya no solo le sale humo en la cabeza y sí, por las orejas, humo, sino que se da cuenta de que no sabemos nada. De que realmente, por mucho que investiguemos y por mucho que tratemos de resolver un misterio, fíjate, mi trabajo de fin de grado en antropología fue sobre experiencias cercanas a la muerte. Y la gente se cree, bueno, tú habrás llegado a muchas conclusiones, ¿qué piensas de la vida después de la muerte? Pues es que tengo que ser sincera y les tengo que decir que cuantas más respuestas he ido buscando y más interrogantes he tratado de despejar en esa gran incógnita, más preguntas me han surgido. Con lo cual, yo acabé 15 años después teniendo muchísimas más preguntas de las que tenía cuando empecé a investigar el fenómeno. Wow, Mado, como diría ese precepto de la filosofía, solo sé que nada sé. Así que maravilloso tú como a partir de la academia te acercaste a estas temáticas tan interesantes. ¿Y cómo llegaste a las casas sangrantes, que es el tópico que vamos a abordar en este espacio? ¿Cómo llegaste en específico a esta casuística tan particular, tan llamativa? Yo alguna vez había escuchado algo al respecto. De hecho, te soy muy sincero. Alguna vez cuando yo era adolescente y unos familiares vivían en un barrio al sur de Bogotá, escuché una historia de esas en su momento, pero eso de que me pareció como entre rocambolesco y extraño. De hecho, he de confesarte, después de estar investigando, tengo ganas de contactar a esta gente si todavía vive ahí, y me comentaron de algo parecido que ocurría en un patio de una casa. Comenzaban a aparecer gotas de sangre sin una explicación convencional. No tenían mascotas, nadie se había hecho una herida, y era algo muy particular porque fluía en específico de una pared
te reitero, de una casa al sur de Bogotá. ¿Tú cómo llegaste a esta temática de las casas sangrantes? Bueno, la verdad es que este tema no es un tema al que uno llegue fácil, porque no es un tema muy común dentro del periodismo de misterio, de lo que es la fenomenología paranormal. Existen, bueno, pues cientos de libros de temas relacionados con el misterio, pero los típicos son los portes, las casas embrujadas, los fantasmas, los espectros, no sé qué. Pero las casas sangrantes, y además este capítulo como que lo dejé de los finales, ¿no? Por decir, no vamos a espantar a la gente, no sea que digan, ¡uy, qué asco! Que fastidio lo de la sangre, ¿no? Hay gente que es... Bueno, pues el tema de las casas sangrantes llega a mí porque, bueno, de repente, un día yo hablando con un amigo muy querido, investigador también de España, me empieza a compartir una serie de investigaciones que él había llegado a cabo en Argentina, en Buenos Aires, y me habla del fenómeno de las casas sangrantes. Y no de un fenómeno así normal y corriente, sino de un fenómeno brutal. O sea... brutal, brutal. A raíz de que yo había estado investigando otro fenómeno en Estados Unidos, lo comento y él me empieza a contar que este fenómeno él ya lo conocía y me cuenta también ese caso, ¿no? Y entonces digo, bueno, me voy a poner a investigar si esto es tan común, menos común, si esto de que es una especie de hemopoltergeist, hemofílico, ¿no? De que las casas sangran, no es ya que se muevan los objetos, Sí. mueven los platos, que se oigan ruidos, susurros, sombras, no. Que no es que hay sombras en las paredes, es que las paredes sangran. Y a mí me llama muchísimo la atención porque este fenómeno, como te podrás imaginar, es un fenómeno policial. Porque donde hay sangre, Claro, hay sospecha de acto luctuoso, de hecho luctuoso, claro. y hay presencia policial. Entonces, los poquitos casos que hay, porque hay poquitos documentados en el mundo, pero los hay, están muy bien documentados. Porque ha ido la policía, porque ha ido el juez, porque ha ido el técnico de laboratorio, porque han tratado de averiguar qué es lo que ha pasado en ese lugar, ¿no? Y así fue cuando empecé a investigar, a revolver cielo y tierra, a mirar los periódicos, pasar horas buscando en los archivos, las hemerotecas y a sacar a la luz toda una serie de casos realmente, de verdad, o sea, fascinantes. Yo creo que de todos los fenómenos sobrenaturales este es uno de los más fascinantes, porque es misterioso y porque, como veremos, no se puede resolver. Y sobre todo, Mado, que tiene para mí un componente visual bastante llamativo, lo que tú dices, o sea, donde hay líquido vital, donde hay sangre, siempre está involucrada las autoridades para intentar determinar si no hay un crimen o algo, o una investigación que ellos tengan que hacer. Y pues, tal y como tú lo consignaste a propósito en este libro recomendado, Misterios del Mundo de Mado Martínez, del cual pues ahí, porque el croma lo oculta, entonces ahí ven Misterios del Mundo, libro de Mado. Ella consigna un capítulo sobre casas sangrantes bastante interesante, Mado, y en esta obra tuya hablas sobre una serie de casuística muy interesante relacionada desde luego con este tema que estamos abordando en este video. Y uno de los primeros casos de los que hablas curiosamente se desarrolla en la última mitad de la década de los 80, estamos hablando hace casi 40 años, una época pues de hecho bastante llamativa, porque gran parte de estos casos que tú consignas en este libro son de un periodo muy parecido, o prácticamente de los mismos años, y en específico tú hablas de una casa sangrante en Georgia, 1987, que también suscitó un artículo en el diario The New York Times, probablemente el periódico más importante y más prestigioso del mundo. ¿Cómo se desarrolla este caso, Mado? Este caso de esta casa sangrante en Georgia en el 87. Bueno, pues es que este caso, que además tú, como bien has señalado, casi todos los que saltaron a la prensa en aquella época fueron de los años 80 y en lugares tan dispares como Francia, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos, en concreto en Estados Unidos, pasó que una noche un matrimonio, los Winston, bueno, pues ellos estaban tan tranquilos en su casa, la señora Winston se fue a dar un baño, se dio un baño relajante y cuando salió del baño, pues vio que el suelo, las paredes estaban manchadas de sangre. Y ella, lo primero que pensó es que a su marido le había pasado algo, ¿no? Que se encontraba enfermo, que le había pasado algo, que no, y estaba en tratamiento médico, además, estaba delicado y pensó, ya está, le ha pasado algo a su marido. Y fue corriendo, fue a ver a su marido estaba completamente bien.
Y entonces dijeron, ¿y esta sangre? ¿No? O sea, ¿de dónde ha salido esta sangre? Llamaron a las autoridades, como te podrás imaginar, llega la policía, empieza a investigar, a tomar huellas, a no sé qué, el técnico de laboratorio, y llegan a la conclusión de que esa sangre es real, es sangre humana, pero no es del matrimonio Winston, porque ellos tenían el grupo sanguíneo A y esa sangre es del grupo sanguíneo O. Bueno, esto salió en los periódicos, esto suscitó el interés de la población, fue un caso que realmente tuvo eco en prensa, no solamente local, sino también en grandes periódicos, como tú has comentado, el New York Times, y que tuvo a las autoridades en vilo, porque por mucho que les preguntaban, oiga, ¿ustedes creen que esto ha sido un montaje, que esto...? Lo que les preocupaba era precisamente que no tenían prueba de que eso hubiera sido un montaje, ni sospechaban de que hubiera sido un montaje de ningún tipo, ¿no? Y finalmente, este caso quedó sin resolver. ¡Wow! Sobre lo que tú nos comentabas, Minnie Winston, esta mujer, una de las protagonistas que encuentra pues esta sangre, que se sorprende al observar todo esto. ¿Tú de casualidad, Mado, dentro de tu investigación o de pronto de colegas nuestros, sabes si estas personas volvieron a presentar este fenómeno tiempo después del 87? ¿Fue algo recurrente o solo ocurrió en ese momento puntual? Que nosotros sepamos, esto sucedió de forma puntual, aunque también tengo que decir que la señora Winston recibió tanta presión mediática y tantas llamadas de teléfono, una mujer mayor ya, bastante anciana, que pues ya pidió a la gente, por favor, la sangre no era mía, no sé qué, y mi marido y yo, no, déjenme en paz, y le cerraba la puerta a la gente. Es decir, precisamente atención mediática no estaban buscando, no tenemos que tener esa sospecha, porque fue todo lo contrario, se sintieron muy presionados y rogaron en todo momento que les dejaran en paz. Fue un poco pesadillesco para ellos esa experiencia, y si les volvió a suceder, dudo mucho que volvieran a llamar a las autoridades precisamente para que no se plantara el curioso de turno, el periodista de turno, a volver a preguntarle una y otra vez a la señora Winston, ¿esto qué pasó aquí? ¿No? Pues salió sangre, no salió sangre. Quedó bastante escaldada del tema. Claro, y eso que tú comentas es fundamental, Mado, sobre todo para las personas que son escépticas o ultranza de este tipo de temáticas. Muchos de estos casos suceden en lugares o en contextos donde las personas ni quieren reconocimiento mediático, a las que les incomoda hablar este tipo de experiencias. No es que alguien se quiera hacer famoso por decir que su casa sangra y porque vinieron un montón de policías a hacer el peritaje de rigor y comprobar que en efecto era sangre humana y que no correspondía al grupo sanguíneo de esta pareja. Uno de los casos más impactantes, les reitero, 1987, documentado por el diario The New York Times, en específico en septiembre de ese año. Un caso impresionante que Mado consigna en esta obra, Misterios del Mundo. Y otro caso que también consignas y que creo que tiene que ver con un contexto más cercano, pues ocurrió aquí en Sudamérica, en nuestro querido país de la Argentina, que a propósito hay muchos suscriptores, muchos mandragorianos que están allá, que nos ven desde el Río de la Plata. Un abrazo enorme para todos ellos. Y consignaste un caso que, si no me falla la memoria, Amado, y corrígeme si no es así, ocurrió en el 86, un año antes de este documentado en los Estados Unidos, y que nos lleva a un importante investigador, el escritor y periodista José Antonio Roldán, un hombre quien documenta este tipo de casuísticas muy extrañas en La Plata, en Argentina. ¿Qué ocurrió en específico, Mado, en aquel entonces, 86, en La Plata, Argentina? Otro caso impresionante de casas sangrantes, pero en esta oportunidad aquí en Sudamérica. Pues que se armó el arroz con mango. O sea, eso fue una romería de gente, todos agolpados en la puerta, todos agolpados en la casa de policía, de fuerzas policiales, de jueces, porque realmente creo que es uno de los casos más brutales que yo he escuchado en la historia, y el motivo por el que tenemos que citar a José Antonio Roldán y tenemos que traerlo obligatoriamente a la mesa es porque ya no quedan testigos vivos, en concreto los familiares, la familia que vivió esos hechos, y el único que recientemente o que entrevistó a uno de los descendientes, a uno de los hijos que vivía allí en la casa y que vivió todo eso
en primera persona. El único que lo entrevistó personalmente fue José Antonio Roldán, ya pues pasados unos años después de que sucediera aquello. Bueno, imagínate, o sea, esto, que los telespectadores se preparen porque les va a romper la cabeza. O sea, imagínate una buena mañana en Buenos Aires, en un laboratorio fotográfico, que también, pues en los bajos estaba el laboratorio, pero era el hogar un poquito de la familia Fersco, donde, bueno, pues una mujer, su cuñada, están barriendo con la escoba, el portal, no sé qué, preparándose para abrir el negocio, ¿no? Ese laboratorio fotográfico. Y cuando van a abrirlo, cuando abren, se dan cuenta de que del suelo brota sangre. Brotan regueros de sangre, hilillos de sangre. Hilillos de sangre que por mucho que los limpien, que les pasen el trapo, vuelven a brotar y van buscando su camino. Wow. Claro, tú imagínate eso brotando, saltando por las mesas. O sea, imagínate el espectáculo de la gente agolpándose en la puerta, los vecinos yendo a ver eso, ¿no? Y las autoridades policiales, las muestras, ¿no? Y cada vez que limpiaban, otra vez la misma historia, que brotaban esos hilillos de sangre. Allí se presentó hasta el juez, o sea, allí se presentó hasta Cristo, por así decirlo, y bueno, llegan a la conclusión de que efectivamente es sangre. No solamente olía sangre y parecía sangre, sino que era sangre. Sangre mezclada con otro elemento que nunca se supo que era, otro componente, además de lo que se supone que era un anticoagulante, porque, ¿sabes? Era sangre que no coagulaba. Claro, claro. Qué llamativo eso. Allí metió la nariz hasta la iglesia. Nadie pudo darle una explicación. Los jueces, las autoridades pidieron por favor a los periodistas que dejasen de escribir sobre el tema, porque eso se convirtió también en, si tiramos de hemeroteca, eso se convirtió en wow, la noticia del momento. Nadie se explicaba, o sea, nadie se explicaba qué era aquello y cómo era posible, ¿no? O sea, se llegaron a barajar teorías tan absurdas como, no, es que cerca hay un matadero de cerdos, la sangre, no, tal. No, imposible, o sea, eran cosas como tratar de buscarle los tres pies al gato, intentando darle una explicación lo más coherente posible, que nunca se logró encontrar. Y fíjate, hubo aquí hasta una especie de caso de los hombres de negro, porque cuentan que incluso salieron unos hombres y una mujer de un coche oscuro, esto lo cuenta Óscar, que fue quien habló con José Antonio Roldán, y que entraron allí y dijeron, llevábamos tiempo esperando que sucediera esto, y se fueron. Y que alguien le dijo a la mujer, no, como que la riñó por decir eso, ¿no? O sea, por calla, tal, no sé qué. Y se fueron, ¿no? Y también hubo especulaciones, pues tú sabes que en Argentina durante la dictadura hubo muchísimos desaparecidos, muchísimas torturas, bueno, cosas duras que son duras de mencionar aquí también y no queremos herir la sensibilidad de nadie, pero que están muy relacionadas con una serie de fenómenos y estudios antropológicos que han salido también a la luz sobre el tema de la memoria histórica y los aparecidos como recuerdo permanente de aquellos desaparecidos, ¿no? Y fue una de las teorías que se barajó también, ¿no? Que era como una especie de fenómeno que estaba muy relacionado con el sufrimiento de las personas y que de alguna manera se estaba haciendo patente para recordar que, bueno, que nunca se olvide lo que pasó en aquel país, ¿no? Y este es el fenómeno. De hecho, Óscar, este chico que habló con José Antonio Roldán, que él le contó, es que él vivía en la casa. Él se pasó la vida intentando encontrar una explicación y murió sin encontrar una explicación. Wow. Impresionante, Mado. Yo recuerdo cuando viví en la Argentina, a propósito, hace unos años, alguna vez alguien me habló de una manera muy superficial sobre este caso y me llegó a insinuar que se trataba de un tema relacionado con personas desaparecidas durante la dictadura de Videla en la Argentina, que, como tú bien mencionabas, pues causó una gran cantidad de estragos a nivel social dentro de la población argentina, y toda nuestra solidaridad para los familiares de las víctimas, personas que incluso al día de hoy no se sabe nada
al Desde luego. respecto y que desaparecieron de una manera realmente terrible. Pero eso que tú me comentas me deja muy impactado, no solamente por mi cercanía con este país, sino porque lo que tú comentabas, esas romerías también. Esta persona que di tú hoy debe tener por ahí unos 60 y algo de años, me comentaba que en la época había personas que viajaban de otras ciudades a ver esto, a comprobar si no había un chamullo, palabra bastante argenta para decir si no había trampa, si no había algún truco sobre esto, y que cuando regresaban quedan muy impactados porque, por lo que tú decías, o sea, se veía realmente la sangre como fluía. O sea, muchos decían, pero ¿será que sacrificaron a un animal o hicieron algo raro? Pero no, o sea, realmente un caso inexplicable, un caso impresionante. 1986 en la Argentina, año también histórico para este país, obtuvieron su segunda Copa del Mundo, liderada por Diego Maradona, así que yo creo que un año en donde ocurrieron muchas cosas allá en el cono sur, en específico en mi amadísima Argentina. Y nuevamente continuando en ese mismo año, Mado, también en tu obra, en Enigmas del Mundo, consignas un caso que a mí también me dejó muy impactado, no solamente porque curiosamente ocurre en la misma época, sino que nos hablas de una casa sangrante en Saint-Quentin-Picardy, en el distrito de Rémicourt, en Francia. Un caso bastante llamativo y terrible. Nuevamente en esas fechas es como si este fenómeno se hubiese manifestado al unísono en diversas partes del mundo, si es algo muy, muy loco si pensamos esta sincronía respecto a estos casos. ¿En qué consiste este caso en específico, Mado? Esta casa sangrante de este distrito de Rémicourt en Francia en el 86. Pues aquí tenemos a una pareja de protagonistas, Jean-Marc y su esposa, que se llamaba Lucie Velmer, y pues sí, a mí también me llama la atención la coincidencia de fechas, porque más o menos todas son a partir de mediados de los años 80, 84, 85, 86, todos estos casos, ¿no? Y bueno, digamos que estamos hablando... Perdona la hipótesis que voy a tirar, coincidiendo casi que con la cronología de Stranger Things. Así que coincidiendo. Correcto. ¿Te parece raro? Me parece rarísimo, no sé, yo siempre lo creo que también lo relaciono un poquito con la película El Resplandor, donde hay alguna escena también de claro, paredes sangrantes, y que la gente a raíz de eso o por contagio se atrevería a contarlo o a considerarlo un fenómeno, porque hay algunos casos que podemos rastrear antes, pero no, o sea, no es tan común, ¿no? Y bueno, la cuestión es que este matrimonio se muda a vivir a un barrio, en una casa, el barrio, o sea, Rémicourt, una casa. Esto sucede en el país galo, en Francia. ¿Y qué pasa? Pues pasa que la mujer empieza a ver un buen día, imagínate, una que está ahí lavando la losa, y empieza a ver que sale sangre en los cajones, en las paredes, ¿no? Y la mujer piensa, fíjate, ella piensa que alguien le está gastando una broma pesada. No, o sea, pues, alguien me está haciendo luz de gas aquí y me está gastando una broma pesada, o se lo comunica a su marido. Y su marido, pues como que se mosquea un poco, ¿no? Porque parece sangre, ¿no? Y no es agradable, ¿no? Entonces llaman a las autoridades. Llega allí el jefe de policía, toman muestras y efectivamente es sangre humana que no coincide con la sangre de ellos. Pero digamos que mientras se toman el tiempo de hacer los análisis de laboratorio, teniendo en cuenta la casuística, lo que ellos le dicen, que esta sangre sale de las paredes, los cajones, de que, ¿no? Es como, pero aquí qué pasa, ¿no? Y ellos también intentando saber si alguien está entrando a la casa, siguiendo un poquito la teoría de Lucie Velmer, ¿no? De a ver quién está tratando aquí de gastarle una broma pesada a sus vecinos, o quién la tiene entre ojos a esta mujer. Bueno, pues deciden montar un curioso dispositivo. Y ese dispositivo consiste en sacar al matrimonio de la casa, espolvorear todo el suelo con harina y blindar la casa. O sea, le ponen cordón policial, la blindan, nadie puede entrar, nadie puede salir, y ponen esa harina en el suelo. Sí. Y bueno, llega el momento en el que deciden desprecintar el hogar y entrar a la casa, y ven que el fenómeno ha vuelto a ocurrir, que la sangre ha vuelto a brotar y que no hay ni una sola huella.
y nadie ha entrado o ha salido de la casa. Con lo cual se empiezan a inquietar todavía más. Y además coincidiendo con el hecho de que el análisis de laboratorio confirma que efectivamente se trata de sangre humana. Así que, como te podrás imaginar, este caso también fue bastante llamativo y llamó poderosamente la atención a los medios de comunicación. Salió en medios de comunicación nacionales. Sí. Y jamás nunca se le logró dar una explicación. Wow. Digamos que estamos ante fenómenos que de la misma manera que surgen, cesan igual de espontáneamente. Sí, eso te iba a decir, desaparecen espontáneamente, porque veo que también en ese aspecto coinciden los casos que hemos examinado. Por un lado Estados Unidos, luego La Plata, Argentina, y ahora Remicourt en Francia. Pero como estamos hablando con una periodista española y sé que hay casos muy interesantes en tu país, Mado, hay uno que también consignas aquí: Arroyo de Luz en Cáceres, España, 1985, nuevamente la sincronía, o sea, del 85 al 87, una serie de casos muy impresionante. En este caso, geográficamente, al menos Francia y España, ustedes están pegaditos, así que geográficamente no es tan distante como Estados Unidos y Argentina. ¿En qué consiste este caso, Mado, ocurrido en el 85 en tu país, en Arroyo de Luz en Cáceres? Bueno, pues este caso tiene lugar en un entorno muchísimo más rural. Hay que imaginarlo en un entorno mucho más rural, aislado, ¿vale? Que sí, es el año 85, 86, como un año más arriba un año más abajo, no marca la diferencia, porque seguimos hablando de un pueblo de la España profunda, que es Arroyo de la Luz, ¿no? Donde parece que a veces en ese tipo de pueblos a veces el tiempo se detiene. Bueno, pues dentro de ese contexto nos encontramos con un caso que también saltó a los medios de comunicación y fue bastante famoso en su época, porque estamos hablando de un caso en el que también las paredes sangraban en casa de una familia. Y tengo que decir que aquí el crédito hay que dárselo a Julio Barroso, a nuestro compañero periodista español Julio Barroso, porque fue el que en su día, hace ya unas décadas, entrevistó ahí con el micrófono en mano, en la boca de los protagonistas que todavía vivían en aquella época en la que él los entrevistó, y estuvo con ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que una noche en este hogar, en este pueblo perdido en la España profunda, en esta casa salen sangre de las paredes, tanta sangre, que algunos miembros de la familia tienen un ataque de pánico y de ansiedad y necesitan tratamiento para calmarse, por así decirse. Y llaman, pues llega allí, por allí pasó por lo visto hasta el alcalde. O sea, pues imagínate, wow. Claro, pues está saliendo sangre de la pared, pues es como raro, ¿no? Y además el doctor Sanguino, válgame la redundancia, el nombre, Sanguino, que fue el que hizo los análisis pertinentes, confirmó también que era sangre humana. Y este sí que es un misterio un poco opaco, un misterio muy opaco. Veamos, los familiares de descendientes, ya muy descendientes de esta familia que se encontró en este suceso, que saltó a los medios de comunicación de España de la época, afirman que no hubo nada paranormal. Hicieron un comunicado que firmaron y en el que desmintieron esas posibles teorías de, bueno, esto, lo otro, de que incluso se había llegado a especular de que había un bebé emparedado, ¿no?, en esas paredes, que alguien había botado en la casa y que se especularon con muchas cosas, ¿vale? Ellos desmintieron todo eso y dijeron que es que la señora de la casa tenía unas varices, una enfermedad de varices muy grave, y que pues era la que sangraba y la que ocasionó esas manchas en la pared. Pero claro, cuando Julio Barroso entrevistó al médico que también lo entrevistó, no solamente al jefe al cabeza de familia, que llamaríamos, decía, bueno, es que era mucha sangre. Era mucha sangre. Y además es que tenemos los testimonios grabados, tanto del cabeza de familia como del médico, del doctor Sanguino, muy interesantes, ¿no? Entonces, por eso digo que este caso es muy opaco y
creo que tampoco nunca llegaremos a saber realmente qué es lo que pasó en esa casa de Arroyo de la Luz. Yo simplemente pues documenté los testimonios de uno, los testimonios de otro, las entrevistas, lo que pasó, lo que salió en prensa, pero tampoco me atrevo a dar ninguna respuesta ni ninguna teoría. Respeto muchísimo el comunicado de los familiares y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No, totalmente comprensible, Amado. Me llama mucho la atención este caso ocurrido en tu país porque como tú bien nos contextualizabas, ocurrió en la España más profunda, en un pueblo muy remoto, o sea, gente que claramente no iba a ganar absolutamente nada con documentar este tipo de actividad, antes todo lo contrario, creo que es un perjuicio para sus vidas, llamar la atención, o sea, ganarse una atención innecesaria que nadie quiere y mucho menos con un fenómeno de estas características. Antes de culminar la entrevista, Amado, porque me encantaría desde luego conocer tu punto de vista y desde luego invitar a los suscriptores aquí de Mandrágora Misterios a que se hagan con este libro Misterios del Mundo de Amado Martínez. Luego nos das las coordenadas de cómo lo pueden conseguir no solamente aquí en Colombia sino en toda Latinoamérica, porque esto lo están viendo también en Estados Unidos, en tu país hay un montón de suscriptores. Un abrazo enorme para la gente que reporta sintonía en España, porque yo sé que la diferencia horaria es brutal y hay gente que incluso ve estos videos en directo en España y pues para mí es un honor que respalden mi trabajo allá desde tu país. Mado, desde tu punto de vista académico y por qué no decirlo escéptico, si es que se pudiera tratar desde ese punto de vista, ¿habría alguna explicación desde la ciencia ortodoxa para esto? No sé, que quizás alguien tenga la capacidad de materializar este tipo de fenómenos, o tú cómo lo ves, Mado. Cuando existe explicación, se ha podido conocer la explicación. Es decir, estoy recordando ahora mismo un caso en el norte de España, en el País de Vasco, investigado por Enrique Chazarra, otro gran compañero, investigador, periodista de misterio, que también investigó una casa sangrante, porque uno de los fenómenos que tenían lugar en aquella casa era precisamente el de la sangre, en el que él y todos, porque eso creo que se llegó a transmitir incluso en directo en un famoso programa de televisión de España, constataron que la que sudaba sangre de forma inconsciente era la chica. Se llama hematohidrosis. No puede sudar sangre bajo condiciones de estrés o condiciones extremas. O sea, eso es un fenómeno médico que está muy constatado en la literatura médica. Pero claro, la sangre era suya, de su grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, quiere decir, cuando el fenómeno tiene explicación, se explica, ¿ok? Se constata, como en este caso. Cuando se resuelve o tiene explicación. Cuando no tiene explicación, o todavía no se la hemos encontrado, entra en la categoría de misterio, como en los casos que acabamos de comentar, de Francia, de Argentina, ¿no? y de Estados Unidos. También tengo que decir, por ejemplo, en el caso de esta chica, gente recién que se acaba de mudar a una casa, ¿no? Que a veces este es el caso, otras veces no, que pues psicológicamente para nosotros nuestra casa es nuestra cueva. Claro. O sea, es que eso es nuestro refugio, es nuestra cueva. Es nuestro templo. Claro, templo. Es que nosotros los seres humanos necesitamos un lugar seguro. Algo que a nosotros, nuestra cueva, nuestro templo, nuestro lugar de refugio, donde nosotros nos sentimos seguros, ¿no? Además, imagínate, realmente venimos de la época de las cavernas, ¿no? Que teníamos que ponernos a salvo de depredadores, de las inclemencias del tiempo, de una serie de cosas, ¿no? Hasta de un simple mosquito podía ser mortal y sigue siendo mortal, que es lo que más mata a personas en el mundo al año. Bueno, pues imagínate que tú, pues por lo que sea, cuando te mudas a vivir a una casa o estás en un sitio o en una situación en tu vida que no estás a gusto, como este último caso que hemos hablado, en el que sea la propia psica la que está sudando la sangre, es porque tú no estás a gusto. Porque realmente tú estás en condiciones de estrés de algún tipo, porque sientes que ese hogar no es tu sitio, ¿no? Dentro de la espectrología tendríamos también tres o cuatro tipos de fantasmas, y uno de ellos sería el que a ti te viene a decir, o tú vienes a sentir de forma inconsciente que tú no tienes que estar ahí, ¿no? Pues la película Poltergeist, ¿no? Que es eso, no tienes que estar encima de un terreno sagrado, ¿no?
Por algún motivo, puede ser que en muchos casos en los que se dan poltergeist, coincidiendo con obras que se están haciendo en la casa o que te acabas de mudar, la típica parejita joven que llega a otro sitio, podrían explicarse por el hecho de que por cualquier motivo tú o no estás conforme en esa situación de vida o no estás conforme en ese sitio, en esa casa no la sientes tuya o no te gusta. Pero repito, cuando se puede explicar, se explica y lo explicamos. Aquí no guardamos nada. No nos ponemos ni de un lado ni de otro, lo contamos todo como es. Y cuando no se explica, que eso no quiere decir que no tenga explicación, pues también lo decimos. Qué maravilla, Mado, de verdad, libro recomendado, Misterios del Mundo, de Mado Martínez, temáticas como hoteles para no dormir, trenes fantasma, combustión espontánea, que a propósito yo desarrollé un dossier ya hace un tiempo aquí en Mandrágora, sonidos de música celestial, estigmas, las marcas de Dios, realmente una compilación de enigmas maravillosa. Mado, aquí, Misterios del Mundo. Mado, ¿dónde pueden conseguir los suscriptores de Mandrágora esta hora aquí en Colombia? Y también cómo pueden acceder a la misma en Estados Unidos y en tu natal España. Bueno, pues en Colombia está en todas las librerías que uno pueda imaginar, en Panamericana, en Lerner, en Librería Nacional, en Éxito, en Carulla, en cualquier parte busca libre. También apoyen ustedes al librero de toda la vida, a su librero de confianza, a la librería de barrio, por favor, vayan, pregunten ahí, pídanlo si no lo tienen y apoyen a sus libreros de barrio. Y en Estados Unidos llega a partir del 5 de diciembre en almacenes Walmart, Barnes & Noble, va a estar distribuido también en todas las grandes cadenas y librerías de Estados Unidos, pero si alguien lo quiere pedir en preventa en Estados Unidos, en Walmart o donde sea, en Amazon, lo puede hacer, ya le hace clic, lo reserva y el día 5 de diciembre, sin esperas, le llega a su casa. Y en España igual, uno va a amazon.es, busca libre, lo que sea, y hace clic, le da, lo pone en el carrito de la compra y el 5 de diciembre llega a sus casas a tiempo para Navidad. Qué maravilla, un regalo estupendo, Misterios del Mundo de Mado Martínez. Si les gusta el misterio, si lo aman como nosotros, libro de consulta obligatoria. De hecho, cada vez que hablo de experiencias cercanas a la muerte, te cito a ti con tu libro La Prueba y lo muestro, o sea, también libro de consulta obligatorio. Una maravilla, créeme, Mado, que me siento emocionado. Para mí, de verdad, es un honor contar contigo en este espacio. Y antes de que nos vayamos, perdón por despedirme tanto, pero les quiero recordar que el jueves 23 de noviembre vamos a estar Mado Martínez y este servidor realizando un evento presencial aquí en Bogotá, en Casa Magola, evento presencial al cual también podrán ustedes acceder de forma online, una transmisión online, si te encuentras afuera de Bogotá o afuera del país, o simplemente si por cuestiones de trabajo no alcanzas a acompañarnos a Mado y a mí en Casa Magola. Este 23 de noviembre vamos a hacer dos actividades. A las 7 de la noche vamos a hacer una pola con Mado, un meet and greet, un encuentro muy distendido, donde Mado y este servidor vamos a estar hablando con ustedes de una manera bastante informal, bastante tranqui, bastante cercana. Van a haber ejemplares de esta obra por si la quieren adquirir allá, que Mado se las firme, sacarse una foto con Mado, tomarse una pola o varias con Mado. Ojo porque tenemos, cuidado con los artesanales. Y ojo porque tenemos que hablar. Si es una pola, no son muchas polas porque tenemos que hablar. Así que tenemos que darles una buena conferencia. Y después a las 8 de la noche, ese mismo jueves 23, vamos a estar haciendo una nueva edición de la Tertulia de Misterio, este evento que ha convocado a algunos de los investigadores y divulgadores de misterio más importantes de Colombia e Hispanoamérica, Juan Jesús Vallejo, Esteban Cruz, Joana Arenas y en esta oportunidad Mado Martínez. De verdad que ha sido un elenco de lujo que me ha acompañado en esta actividad que hemos desarrollado ya desde hace unos años, y en esta oportunidad en específico va a ser una noche de ánimas, procesiones de espectro, las benditas almas del purgatorio, como algunos lo llaman aquí en Colombia, las ánimas del cucao, como les dicen en Chile, la cacería salvaje, que ya es una interpretación más del norte de Europa sobre esta casuística, la Santa Compaña en España. Realmente, si ustedes les apasionan este tipo de casos, vamos a estar hablándoles al respecto, Mado y este servidor. Mado, invita por favor a todos nuestros espectadores a que hagan parte de esta actividad.
Pues mira, si les gusta el misterio, tienen que venir. Y si les gusta la cerveza, tienen que venir también, porque en Casa Magola hay cervezas artesanales y no cualquiera, porque las fermentan ellos. O sea, nosotros que conocemos, Alejandro y yo, a los dueños de Casa Magola, son enamorados, apasionados del mundo de las cervezas, de los granos, del trigo. O sea, eso es impresionante, pero ya les aviso, con una van a ir bien, porque cuidado con las cervezas artesanales que se suben a la cabeza. Bueno, vamos a estar allí, como ha dicho Alejandro, desde las 7 de la tarde, los que quieran venir un poquito antes a pasar un ratito con nosotros, más distendidos, y luego vamos a estar hablando de un tema que a mí realmente me obsesiona, que es el de las ánimas. Bueno, me obsesiona. Tengo aquí Las ánimas benditas, mi novela La Santa, que va de la Santa Compaña, que va de eso, ¿no? O sea, a mí este tema me obsesiona, el de las procesiones espectrales, los cortejos de muerte. Las ánimas benditas también entrarían dentro de esta categoría, pero es el cortejo de muerte, la Santa Compaña, esas procesiones espectrales de encapuchados que van con ese cirio. Cuidado, cuidado, porque este es un tema que no nos va a dejar indiferentes. Vengan, que lo vamos a pasar muy, muy bien, y Casa Magola es un sitio, a mí me encanta, me parece mágico. Directamente, mágico, mágico, mágico. Es un lugar maravilloso y preciso para esta temática. Recuerden, jueves 23 de noviembre, la forma de acceder a las reservas, un enlace que les voy a dejar aquí en la descripción de este video, y también, por si alguien quiere apuntar, en el WhatsApp +57, que es el prefijo de Colombia, 350-682-8062, lo repito, +57, 350-682-8062. Mado, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Fácil, Mado Martínez en Twitter, Mado Martínez escritora en Facebook, Mado Martínez en TikTok, y difícil, en Instagram, Nebraskan, con K y con B acabado en N, pero igual me encuentran. Nebraskan, para que sigan a Mado en todas sus redes sociales, sus actividades profesionales. De verdad, Mado, para mí un honor haber contado contigo en este video. Como siempre les digo al final, si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho, y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. Gracias.